Bien, continuando con esta parte del espacio, en este domingo, ya a esta hora que usted está ahí descansando en su casa, nos hemos aventurado, nos hemos decidido a traer una política. Yo creo que es la primera que en casi 3 años, si la memoria no me falla, me parece que sí, ustedes me van a corregir luego, que hemos traído precisamente en este ámbito y a propósito de que la gente pueda ir conociendo caras nuevas, figuras nuevas. Y de eso se trata. Y por ello hemos querido traer a una mujer de un partido que ya es conocido también, pero con otra figura, Opción Democrática. Virginia, buenas noches. Un placer, Jordi, estar aquí en esta ciudad corazón tan querida de la República Dominicana. Un gusto compartir. Y agradezco la disponibilidad y el tiempo para estar aquí en nuestra ciudad. Gracias. Virginia, ¿cómo se da eso? ¿O qué hacía Virginia antes de entrar a la política? Bien, para toda esa gente que quizás es la primera vez que me ve, yo soy Virginia Antares. Soy de formación periodista. Pero Virginia Antares no es tu apellido. No, Antares es mi segundo nombre, Okay, que es el nombre de una estrella. Virginia Antares Rodríguez Grullón. Rodríguez Grullón. Rodríguez de Moca, o sea que tengo raíces cibaeñas. Pero también, Grullón de Montecristi. Ahora sí. Sí, no, y mis otras abuelas eran Ramírez de San Juan y Vargas de San Francisco de Macorís. Ah, bueno. O sea que yo tengo mucha herencia de Tú tienes el mapa casi. Sí, de esta tierra dominicana, sí, muy orgullosa de mi herencia. Qué bueno. Vengo además de una familia que luchó por la democracia dominicana, que luchó para que pudiésemos vivir en un país donde tengamos más libertad, donde podamos escoger nuestros gobernantes precisamente. Sí. Por eso me da muchísima satisfacción hoy entrar a este ruedo político y participar de este sistema político que todavía nos falta mucho para llamarle verdaderamente democrático. Yo estudié, volviendo a la pregunta, periodismo en la Madre y Maestra, y luego tuve la oportunidad de hacer una maestría en Inglaterra, gracias a una beca, en un área de estudio que se llama Estudios del Desarrollo, combinado con políticas ambientales. Cuando hablo de desarrollo, me refiero al desarrollo de los países. Es un área que combina economía, sociología, ¿no? Y que analiza por qué y cómo ciertos países prosperan, cómo se desarrollan tecnológicamente, cómo se distribuye la riqueza. Entonces, eso fue interesantísimo. Y luego de participar muchos años en las movilizaciones ciudadanas que ha vivido la República Dominicana en los últimos 20 años, desde esos grupos juveniles que empezaron a principios de los 2000, pasando por lo que fue la lucha del 4%, por la preservación de los haitises antes de eso, sí, claro. Justicia Fiscal en 2012, Marcha Verde, todas esas movilizaciones que han mostrado que la ciudadanía dominicana aspira a vivir en una mejor sociedad y aspira a vivir en un país donde se respeten los derechos, donde se cuide el medio ambiente, donde el sistema educativo funcione. Bueno, luego de participar en todos esos procesos, entendí, Jordi, que había que dar el paso a la política, que las personas que sentimos compromiso con el futuro de esta República Dominicana, que queremos vivir en un mejor país, que tenemos una vocación de aportar en ese proceso de construcción, teníamos que dar el paso hacia la política porque no es suficiente con la presión ciudadana, que es importantísima, que ha jugado un rol, que la reivindico, pero si esa movilización no va acompañada de una clase política que también comparta esa causa, entonces se queda por mitad, como pasó precisamente con el 4%, que logramos aumentar los fondos de educación, pero eso no se tradujo en una mejora del sistema educativo. ¿Por qué? Porque para la clase política eso no era una prioridad, nunca ha sido una prioridad del sistema educativo. Y eso es lo que vamos a cambiar, Jordi, con esta nueva generación de personas que estamos entrando a hacer buena política, como le llamamos, y que nos estamos articulando en torno a este proyecto que es Opción Democrática, que es un proyecto político liderado por Minú Tavares Mirabal, nuestra actual presidenta, y que le va a presentar al país en el 2024 una gran cantidad de dominicanas y dominicanos muy valiosos que lo vamos a presentar como candidatos y candidatas para las elecciones. O sea que vengo a dar esa buena noticia también a la ciudadanía. ¿Y qué sintieron tus padres cuando tú diste ese paso?
Mucho apoyo, realmente. Mi papá está entusiasmadísimo, tengo que decirlo. Mis padres nunca hicieron política, política partidaria, Claro. pero sí inculcaron en nosotros ese sentido del compromiso ciudadano. Mi papá fue de los fundadores de Participación Ciudadana, por ejemplo, mi abuelo también, Oscar Grullón. Entonces siempre, nosotros crecimos yendo a las conmemoraciones del 14 de junio, porque el papá de mi papá, mi abuelo, José Horacio Rodríguez, por quien mi hermano lleva el nombre, Sí. murió en esa expedición gloriosa de la raza inmortal de Constanza Maimón y Estero Hondo en junio de 1959. Wow. Entonces sí inculcaron ese compromiso con la democracia desde pequeños y nos apoyan completamente. Somos 4, 3 hermanas y un hermano, 2 de nosotros, José Horacio y yo. Claro. Tuvimos esta vocación, dimos el paso junto a la política cuando empezamos la construcción de Opción Democrática hacia 2014, va a ser ya 10 años. Entonces es muy lindo también compartir esta vocación con personas que uno quiere. Sí, porque mucha gente, para que la gente pueda comprender, es hermana de José Horacio, el diputado en la ciudad capital, y que evidentemente ha hecho un trabajo que todo el mundo ha reconocido como honesto, transparente y sobre todo cumplidor de aquellas promesas de campaña que había hecho. O sea que en esa parte yo creo que también es un doble compromiso el que tú tienes, no solamente generacional por el ámbito de tus antecesores, sino también en el caso de tu hermano, que ya lleva una historia realizada. Sí, me siento muy orgullosa del trabajo que él ha hecho, porque yo fui parte del equipo estratégico que diseñamos e impulsamos su campaña en 2020, la campaña de la buena política, que por cierto fue una campaña que marcó un referente de que se puede hacer otro tipo de política en la República Dominicana. ¿Podrías explicarnos? Porque mucha gente aquí se dice, bueno, si tú quieres ser diputado tienes que andar con 20, 25 millones. Bueno, eso hace unos 5 o 7 años. Quizá ahora son 50. Exacto. Y así le dijeron a él. Cuando él decidió, cuando tomó la decisión, hubo personas que le dijeron, pero tú tienes 20 millones de pesos para ganar una diputación, porque eso es lo que cuesta. Y nosotros dijimos, no puede ser. ¿Cómo pasó? Para que la gente pueda entender que se puede. Se puede. Es difícil, pero cuando se unen las voluntades, cuando hay creatividad, estrategia y perseverancia, se puede. Nos sentamos con mucho tiempo de antelación, más de un año antes, a planificar cómo íbamos a superar cada uno de esos obstáculos que tiene el sistema electoral, porque hay que decir que el sistema electoral dominicano es muy antidemocrático, no garantiza equidad en la competencia, te pone a competir con personas que tienen recursos millonarios y por lo tanto pone en posición de desventaja a la ciudadanía común, con voluntad de servir, que quiere ir a la política a servir. ¿Cómo compite con esa cantidad de dinero? Entonces por eso nosotros planteamos que es importantísimo empezar a regular el dinero en la política dominicana. Hay que abaratar las campañas, poner topes que sean menos altos y hacerlos cumplir, porque ahora mismo no hay sanción para esos topes. Claro. Pero en el caso de la campaña de 2020 de José Horacio, hicimos un trabajo estratégico de apostar a que hay una ciudadanía en este país que está dispuesta a apoyar proyectos políticos que se basen en ideas, en valores, en propuestas, que sean colectivos, que no van a la política a buscar enriquecimiento personal o hacerles negocio a esa gente que le financia la campaña, sino que vamos a la política a decirle a la ciudadanía, yo creo en un país donde la educación funcione, yo creo en un país donde se garanticen derechos, donde haya igualdad y voy a ir a ese puesto de poder a defender estos intereses. Y efectivamente hubo una ciudadanía que respondió. Y yo creo que eso es una señal importantísima de esperanza. ¿Ustedes hacían, por ejemplo, qué tipo de métodos? ¿Iban casa por casa o iban, o sea, cómo recuperaban dinero, recaudaban dinero? Bueno, ¿cómo lo hacían? Le planteamos a la ciudadanía, miren, para que esta campaña sea viable, necesita el apoyo de la ciudadanía y eso pasa por el apoyo monetario. Porque por más alternativa que sea, la política cuesta. Claro. Eso sí, nosotros hicimos esa campaña con menos, y lo voy a decir porque fue, bueno, a ver, varias cosas. Le pedimos a la gente que apoyara y luego rendíamos cuentas sobre ese apoyo. Es decir, eso te iba a preguntar. Periódicamente transparentábamos cuánto dinero habíamos recaudado y cómo lo utilizamos. Eso es inédito para una campaña en la República Dominicana. Y lo van a estar haciendo las y los candidatos de Opción Democrática en el 2024, incluyendo esta candidatura presidencial.
Y eso permitía que la gente confiara en este proyecto, porque estaba viendo en cómo se utilizaban los fondos. Y luego entonces hacer estrategias de bajo costo, en vez de llenar la ciudad de vallas, como están haciendo los políticos ahora, que sale carísimo. ¿Cómo se hacía? Nosotros íbamos a los hogares y les pedíamos a las personas que querían apoyar, organiza una reunión en tu casa, invitas a tus amistades, a tu familia, a tus vecinos, y José Horacio iba, hablaba de la propuesta, recibía sus preguntas, dialogaba. Esa es la verdadera política democrática, una política basada en el diálogo, en la cercanía. Él es de la circunscripción 3. Éramos de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Okay. Sí, entonces él iba en toda esa zona. Claro. Encuentros en hogares, encuentros por Zoom, el uso de las redes sociales, que son un elemento. Y en la recta final, cuando ya la campaña se posicionó de manera tal que pudimos recaudar ya más fondos, pusimos varias vallas en la recta final y nos sentíamos orgullosísimas de recorrer unas 10 vallas de esas que le dicen de cerramiento, medianitas, en la ciudad, y los demás candidatos tenían la ciudad llena de vallas hacía meses. Sin embargo, José Horacio fue el más votado de esa circunscripción. Entonces eso manda un mensaje de que el pueblo dominicano quiere otro tipo de política y apuesta a la buena política y puede apoyar, y también de que la buena política puede ganar, porque otro mito que había era, muy bonita esa campaña, qué bien, pero no va a ganar. Sí, ¿sabes lo que nos decían? Claro, así. Sí, claro, o sea, quien conocía el sistema político dominicano entendía que una candidatura así no era viable, era imposible, y lo logramos. Creo que eso abrió muchas puertas y vamos a seguir abriendo puertas para seguir cambiando la política dominicana. La verdad que eso fue un precedente, definitivamente, en el ámbito político. ¿Por qué Virginia y no Minú? A ver, Virginia con Minú, Virginia con Horacio López, nuestro candidato a senador aquí en la provincia de Santiago, Virginia con muchísimas otras personas que forman parte de este proyecto de Opción Democrática, que es un proyecto colectivo y es un proyecto que construye a inmediato, mediano y largo plazo. Porque nosotros estamos visualizando la República Dominicana que tendremos en 5, en 10, en 20, en 30 años. ¿Y cuáles son los partidos políticos que tendremos para dirigir a nuestra República Dominicana frente a los grandes retos que trae el futuro? Minuto Valles Mirabal es una de las pocas políticas dominicanas que puede exhibir experiencia de Estado y experiencia política, y que ha sabido, uno, fomentar el relevo, ser mentora de nuevos liderazgos, eso es cierto. Y dos, ser genuinamente democrática. Opción Democrática es un partido que le hace honor a su nombre. Y cuando nosotros recuperamos el reconocimiento legal de la Junta, porque a pesar de que este proyecto nace en 2014, no nos permitieron participar en las elecciones del 2016, nos la pusieron imposible en 2020. No fue aprobado. Por eso tuvimos que ir a los tribunales. Entonces es un proyecto que viene enfrentando todos esos obstáculos que tiene este sistema electoral que está muy secuestrado por los actores de poder. Y finalmente, cuando el año pasado recuperamos el reconocimiento del partido, realizamos una convención interna y Minú se presentó como presidente, a competir por la presidencia del partido. Ah, del partido. Claro, compitió con una compañera, por cierto, de Santiago, Alexandra Suet, quien también será una candidata espectacular a diputada. Claro, la conocemos. Joven. Sí, y tuvo una muy buena participación en esa convención interna. Y Minú ganó la presidencia del partido, y cuando ella asumió competir por ese puesto, entendió que su rol en este momento era ese. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos discutido junto con ella, la dirección política, unos estatutos que plantean que quien asume la presidencia del partido no debe ser la misma persona que asume la candidatura presidencial, porque no queremos concentrar, queremos cambiar el modelo de esos partidos caudillistas que concentran todo el liderazgo en una misma persona. Entonces, bajo esas reglas de juego, Minú decidió aspirar a la presidencia del partido entendiendo que era el rol, y creo que sí, que lo ha hecho muy bien, que está liderando ese barco que es Opción Democrática en este proceso de consolidación que estamos haciendo, y de verdad que creo que muestra el tipo de líder democrática que es ella. A propósito de eso, que tú decías y explicabas esa metodología de los estatutos, yo escuché como alguien había exclamado que José Horacio, que es tu hermano, es vicepresidente del partido. Así es, electo en esa misma convención. Y tú eres como candidata. ¿No habría una contradicción en ese sentido? Sí, es importante decir que en esa convención se escogió la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría general, que la ganó el compañero Franiel Genao, que por cierto también es santiaguero. Santiago está muy bien representado en Opción Democrática.
y se escogieron los 16 puestos de la dirección nacional. Y ahí yo entré, yo fui elegida también y fui la candidata más votada dentro de 30 y pico de candidaturas. Y yo no sé si fue por esa experiencia que cuando ahora hace unos meses abrimos dentro del partido una consulta para escoger esta figura, esta candidatura presidencial, donde cualquier persona, incluso de fuera del partido, la abrimos, que estuviese interesado, podía optar. Realmente hubo cierto consenso en que fuese yo, las compañeros me lo pidieron, yo lo reflexioné y la verdad es que, Jordi, las oportunidades hay que tomarlas. Yo creo que esta es una gran oportunidad de ofrecerle a la ciudadanía dominicana una alternativa y haciéndole honor a nuestro nombre de que somos democráticos. Cuando esa consulta cerró, se hizo luego un proceso de referéndum dentro del partido y la ciudadanía, la militancia dentro de Acción Democrática validó esta candidatura en una votación en que participaron más de 400 delegados y un 97% de los votos apoyó que sí, que fuese Virginia Antares la candidata presidencial, así que me siento orgullosísima de representar a Opción Democrática en este proceso. ¿No tienes temor? O sea, cuando asumiste, hay veces el éxtasis o el momento nos lleva a tomar una decisión y después ya sentado en nuestra casa y decir, ¿qué fue lo que yo me metí? Más temor me da, Jordi, un panorama electoral en el 2024 donde las alternativas fuesen las que siempre han sido y ya conocemos. Eso me da mucho más temor para el futuro de la República Dominicana. Está bien. Entonces siempre, por supuesto, hay retos, hay que superar miedos y limitaciones, pero eso es parte del proceso y me enorgullece muchísimo abrir este camino también para mucha gente joven que se está involucrando en política y se va a seguir involucrando y también para muchas mujeres. Así que yo feliz. Qué bien. Bien, Virginia, vámonos a ir a una primera pausa. Estamos conversando con Virginia Antares, es la candidata elegida como presidenta de Opción Democrática. Vamos a seguir conversando con ella de otros aspectos que esperamos que sea de su agrado. Así que ya volvemos. Volviendo con ustedes, estimadas y estimados, como decíamos, estamos hablando con una política, con una candidata, y queremos que la gente pueda conocer que hay posibilidad que usted no necesariamente por ser política o político, usted tiene que ser un rastrero, un sinvergüenza, porque hay que ir quitando ese velo o esa denostación, porque eso también ayuda a que, ¿verdad?, todo lo que hemos visto pues sigan entrando y no necesariamente pasen el tamiz de lo transparente o la seriedad. Y hoy estamos conversando precisamente con Virginia Antares de Opción Democrática. Virginia, eres casada. Así es. ¿Cómo resultó para ustedes, como matrimonio joven, no tienen hijos, una decisión de esa naturaleza? Mucho apoyo. Me siento muy agradecida y muy orgullosa de que mi compañero de vida, mi esposo, me haya apoyado sin ningún titubeo desde que surgió la posibilidad. Qué bueno, qué bueno. Sí, al igual que mi familia. Qué bueno. ¿Qué posibilidad hay, ya más luego de lo que de la resolución de la Junta, que prácticamente dio una decisión salomónica, no echó hacia atrás, pero también abrió la apertura para las reservas dentro del ámbito del 20%. ¿Qué posibilidad hay de que ustedes como partido puedan entonces ir aliados a otros? ¿Qué es lo que muchas veces la gente o ha pasado o ha ocurrido? Que partidos emergentes se unen, pero entonces no hay una vinculación real, no hay un objetivo y terminan diluyéndose en un proyecto común. ¿Qué posibilidades hay? Tú sabes que eso ha sucedido. ¿Cómo puede quitarse ese temor a la ciudadanía de que eso pueda suceder en esta ocasión? Opción Democrática es un partido con vocación de poder. Nosotros nos estamos preparando para hacer gobierno en la República Dominicana porque entendemos que la República Dominicana necesita otro tipo de partidos políticos. Los partidos que tenemos, que son los que nos han gobernado en los últimos 20 y 30 años, jugaron su rol en un proceso de transición democrática que fue importante, pero luego se estancaron. Y el desarrollo democrático de la República Dominicana tiene 20 años de estancamiento, porque son partidos que se han convertido en maquinarias clientelares, es decir, buscan el apoyo en cada elección a través del despilfarro de recursos, a través de la compra de votos, a través de las promesas de empleo,
Entonces eso significa que cuando llegan al Estado no tienen la capacidad de implementar esas reformas que nuestro país necesita, porque tienen que cumplir con eso de andar buscando negocio para quienes le financiaron la campaña o de andar entregándole empleo y botellas a quienes le hicieron trabajo político. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que tener la capacidad como sociedad, y yo creo que la tenemos, de construir un Estado que funcione. Y eso pasa por construir... ¿Cómo se daría? Algo que sea, porque puede pensar que la gente diga, bueno, eso es algo ideal. Una cosa es lo que uno piensa, claro, y otra es lo que se puede lograr. ¿Qué pudiese, y escúchame que te interrumpa sin que tú pierdas la idea de lo que estabas exponiendo, cómo puedes decirle a la gente, ok, esto lo han hecho de esta manera, con el clientelismo, el grupismo, y nosotros tenemos esta vamos a decir, opción a propósito del partido? O sea, ¿qué sea lo concreto que ustedes han pensado, y tú como candidato? Muy buena pregunta, porque nosotros entendemos que eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo uniendo el discurso a la práctica. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos mostrar cosas como partido que ningún otro partido hace. Mencionaba un poco ahorita el elemento de que no centralizamos, sino que apostamos a tener muchos liderazgos. Sí. Es un elemento diferenciador, pero además somos el primer partido que rinde cuentas. No decimos, cuando lleguemos al Estado vamos a ser transparentes, no, lo somos ahora. Le mostramos, yo invito a la ciudadanía que nos está viendo a que se entre en las redes de Opción Democrática, asimismo Opción Democrática en Facebook, en Instagram, y que busque las rendiciones de cuentas. Ahora mismo somos uno de los pocos partidos que no recibe fondos públicos de la Junta Central Electoral, y nos financiamos con los aportes de la ciudadanía y rendimos cuentas. Voy a llegar ahí, pero para no perder el hilo. Somos plurales, rendimos cuentas, somos el primer partido paritario, quiere decir que en toda la dirección nacional, dirección política, las direcciones territoriales, hay igual cantidad de hombres que de mujeres, porque creemos en ese equilibrio, en esa participación, y somos un partido en el cual la formación política es fundamental. Tenemos un espacio que le llamamos Escuela Política, de hecho mi primera función en esta dirección nacional fue como secretaria de formación. Ah, sí. Claro, y tenemos, por ejemplo, si buscan el YouTube de Opción Democrática, ahí pueden encontrar algunos de los cursos que hemos hecho y que los hemos dejado ahí gratuitos para la ciudadanía. Eso es interesante. Por ejemplo, un curso que se llamó 500 años de política dominicana, la historia del Estado dominicano desde su fundación hasta hoy, en 5 sesiones, impartido por el profesor David Álvarez de la Madre y Maestra. La Madre y Maestra. Que está ahí disponible, porque nosotros creemos en eso. Debe darlo en las escuelas. Totalmente, y los daremos cuando seamos gobierno. Pero entonces, bueno, eso quería decir como esas prácticas diferenciadoras, porque nosotros estamos apostando a construir una nueva cultura política y un tipo de partido político que al final son herramientas, es lo que son los partidos, que nos permita llegar al Estado a hacer las cosas, a hacer esas grandes transformaciones que la sociedad dominicana necesita si queremos vivir en una sociedad más segura, donde finalmente se pueda caminar tranquila en las calles, pero eso pasa por llevarle oportunidades a los sectores más vulnerables, a toda la juventud dominicana, donde tengan acceso a educación de calidad, donde tengan acceso a desarrollo científico, cultural, artístico, deportivo, donde haya un sistema de educación que funcione, un sistema de salud que funcione, que no sea en base a qué seguro tú tienes o cuánto dinero tú puedes pagar, sino que garantice una atención médica para toda la ciudadanía. Eso lo podemos hacer como sociedad, para eso está el Estado. Pero ese Estado tendría que ser administrado por un partido que responda a esa otra lógica democrática y un elemento importantísimo, que por ahí pasa la formación, basado en ideas. Lo que nos aglutina a nosotros en Opción Democrática no es, que aquí tengo la oportunidad de lograr un empleo o aquí puedo lograr un nombramiento, sino que nosotros compartimos esta visión de construir una República Dominicana donde funcionen los servicios públicos, donde haya un Estado que garantice derechos a través de servicios públicos de calidad, donde haya un transporte de calidad, donde el medio ambiente esté efectivamente protegido, nuestras cuencas, el agua de cara al futuro. Entonces, eso es lo que nos une. Entonces, por lo tanto, es un partido que rescata, un partido que se une en base a una ideología común, a una visión común de la República Dominicana, y yo creo que eso es una diferencia fundamental. Y lo mencionaba porque tú hacías la pregunta de las alianzas en realidad, porque quería sentar las bases de que somos un partido con vocación de poder porque vemos la necesidad de tener esa herramienta. Dicho eso, o sea, porque hay muchos partidos pequeños que, como le llaman, partidos bisagra, que lo que están buscando es un pedazo del pastel. Eso no es Opción Democrática. Nosotros lo que estamos buscando es construir un proyecto político de cara al futuro de la República Dominicana. Que quería saber. Dicho eso, no quita que sí entendemos que las alianzas y las negociaciones en el buen sentido son parte importante de la práctica política. Y por eso para el 2024, estamos efectivamente en conversaciones con diversos partidos, porque entendemos
que si bien como en estructuras los otros partidos, sobre todo los grandes partidos, no tienen mucho que ofrecer, sí hay personas y candidatos y candidatas buenas en todos los partidos. Claro. Entonces, si hay la oportunidad de apoyar mutuamente a esas candidaturas y que podamos lograr apoyo para nuestros candidatos, entonces nos parece que eso sería válido. Sí, porque si, por ejemplo, en el caso de José Horacio, fue de la mano de Alianza País. Exactamente. Y creo que también Mario Sosa, que es también, regidor. Exactamente, también fue el regidor más votado de su territorio y es parte también del liderazgo de Opción Democrática. O sea que si uno visualiza, hasta ahora, bueno, en esas dos posiciones que ustedes tienen como partido, pues son de alabarse. En el caso de José Horacio y también de Mario Sosa, aunque es un regidor, o sea que parece como una golondrina en medio del mar, pero ahí hay uno. Sí. Y hasta ahora ha hecho el trabajo por el cual fue escogido. Así es, y nuestra apuesta es multiplicar, que ya no sea un regidor y un diputado, sino que sea un bloque en el Congreso, porque fíjense que si, estando ellos solos, efectivamente, han podido alzar la voz y denunciar situaciones y parar situaciones que no debían estar pasando dentro del Consejo de Regidores, dentro del Congreso. Imagínense lo que podemos hacer con un bloque, un bloque de Opción Democrática en los consejos de los ayuntamientos, en las cámaras capitulares y en la Cámara del Diputado y del Senado, o sea, en el Congreso. Es cierto. Ahorita mencionabas el asunto del presupuesto y te preguntaba que por qué no están dentro del ámbito de recibir fondos públicos. Sí, bueno, porque vuelvo al mismo tema de que el sistema electoral ha sido secuestrado por los actores de siempre, intentando bloquear el surgimiento de otra alternativa. Por eso nosotros llevamos 10 años luchando y nos alegra muchísimo que finalmente en 2024 estaremos en la boleta electoral como Opción Democrática. Es una conquista para nosotros de 10 años de lucha. Pero entre esas cosas que pusieron para intentar bloquear es que la nueva ley electoral y de partidos aprobada por sobre todo el PRM y el PLD en su momento en 2018 y 2019, establece que los partidos de nuevo reconocimiento no reciben financiamiento, o más bien lo deja ambiguo, y la Junta lo interpretó que no reciben, lo cual es un trato desigual, porque tú le estás dando a ciertos partidos fondo público y a otros partidos no, y se supone que deben competir en equidad. Claro. Entonces estamos en ese proceso le solicitamos una revisión a la Junta, porque además Opción Democrática no es de nuevo reconocimiento. Aparte de que ese principio es injusto, pero además nosotros no somos, nosotros debimos hacer, según el Tribunal Constitucional, debimos haber sido reconocidos en 2015. Finalmente, con ese fallo del tribunal se nos reconoce en 2018, ya cuando se había aprobado esa nueva ley, pero nosotros aplicamos nuestro reconocimiento bajo la antigua ley que no establecía ese tipo de discriminaciones y participamos en las elecciones de 2020, lo que pasa es que lo hicimos a través de la boleta de Alianza País en esa alianza coyuntural. Pero bueno, yo estoy convencida. Y eso es una lucha. Que sí, estoy convencida que lo lograremos y que vamos a seguir avanzando. Tú has sido una defensora del medio ambiente. ¿Cómo catalogas el trabajo que ha hecho el actual ministro de Medio Ambiente? Es interesantísima la discusión que se ha dado recientemente en torno al ministro Seara Hatton, porque yo creo que pone de manifiesto precisamente esas dos visiones encontradas sobre el rol del Estado y el rol de los partidos políticos en el Estado. Por un lado, tú tienes esa visión del Estado como una herramienta y un ente que debe regular la vida en sociedad y tratar de establecer reglas equitativas y justas y también promover transformaciones positivas. Y por otro lado, esa visión del Estado como un pastel, como un botín, a donde se va a darle puesto a los compañeros que hicieron campaña. Y lo preocupante y lo que valida lo que yo estuve explicando es que el liderazgo del partido en esta situación salió en defensa de esa visión del Estado como botín. Sí. O sea, y casi que le echó un boche a este ministro por no cumplir con ese rol o por criticar ese rol. Sí. Sin embargo, yo creo que la gran mayoría de la ciudadanía simpatiza con el intento que estaba haciendo yo creo que sí. Seara Hatton. En el ámbito, te voy a poner dos escenarios. En el ámbito de educación, ahorita hiciste algo global. ¿Qué nos falta? A propósito de que en esta semana el ministro de Educación, Ángel Hernández, dice que la educación está estancada, basado en una numerología que acaba de surgir de niños que fueron evaluados en matemática, filosofía. La verdad que da pena y vergüenza lo que está saliendo de ahí. Pero él
ha tirado una bomba, o tiró una bomba en esta semana, a principio de semana, sobre eso. ¿Qué hace falta en educación, desde tu punto de vista, si tú tuvieses que llegar al poder y opción democrática? Lo primero que hace falta, Jordi, es voluntad política. La educación no ha sido una prioridad para ningún gobierno dominicano, eso hay que reconocerlo. Entonces, lo primero que tiene que ser efectivamente una prioridad. Yo recuerdo una cobertura que hizo el periódico El Meeting, que cubre muy bien los temas políticos, a los 100 días del gobierno, donde mostraba de manera gráfica las visitas que había hecho el presidente en sus primeros 100 días. Y ahí tú veías que un 20, un 30% de las visitas eran a hoteles, porque el turismo ha sido prioridad para este gobierno, empresas, ¿no? Y escuelas, menos de un 5%. Y yo creo que eso evidenciaba de manera gráfica que efectivamente no es una prioridad. Entonces, eso tiene que ser lo primero. Y lo segundo, tenemos que trabajar para reconstruir el sistema educativo. Y trabajando con una de las herramientas más poderosas que tenemos, que es el conocimiento científico. Yo creo que el Estado tiene que hacer una alianza con la academia para analizar qué funciona y qué no. Y sobre todo, yo creo que es importante tomar los casos de éxitos, que a mí me parecen importantes, porque yo tampoco creo en ese discurso de que lo público nunca funciona y el Estado no funciona. Eso es un mito que también nos han creado. El Estado puede funcionar y nosotros podemos buscar, en el caso del sistema educativo, pero de cualquier área pública, ejemplos de escuelas y liceos y politécnicos que son una referencia, que funcionan muy bien. Entonces vamos a analizar por qué, cuáles son las condiciones y cómo podemos esos casos que hoy lamentablemente son la excepción, convertirlos en las reglas. Vamos a desarrollar proyectos pilotos, a ver cuáles funcionan, por dónde va la cosa, cuáles se pueden replicar. De nuevo, haciendo investigaciones con la academia científica que nos puedan ir dando luz. Vamos a estudiar las referencias de otros países que han logrado mejorar sus sistemas educativos. Pero todo eso pasa por voluntad política. ¿Por qué Virginia? Quizás hay gente que se está preguntando. Porque presidencia es muy grande, se ve grande. Aquí ser presidente es un dios. Maneja, es un sistema democrático, claro, tiene congreso, poderes diferentes, pero al fin y al cabo el presidente es el presidente en un país como el nuestro. ¿Por qué no comenzar de abajo, como lo ha hecho tu hermano, o Mario Sosa, regidor, diputado, diputada? ¿Por qué no te pasó eso por la mente en algún momento? ¿Por qué no la presidencia? ¿Por qué no? Yo creo que muchas veces nos ponemos limitaciones, o la sociedad nos pone limitaciones que al final están en nuestras mentes. Yo creo que mientras más voluntades unimos, podemos lograr cosas que a veces parecen imposibles. Y también, como dije ahorita, creo que las oportunidades hay que aprovecharlas. Y aquí hay una oportunidad para la República Dominicana de construir un proyecto político diferente, renovador, que funcione, como venía explicando, con otra lógica, y que abra una posibilidad de esperanza hacia el futuro de la República Dominicana. Porque ahora mismo la República Dominicana estamos frente a una disyuntiva. O seguimos el camino que vamos y el futuro de la juventud dominicana es irse y su sueño es aspirar a conseguir una visa, a irse a estudiar fuera y quedarse. O cambiamos y empezamos a construir una sociedad donde podamos quedarnos, donde podamos desarrollar nuestro proyecto de vida aquí, viviendo aquí, aspirando a ese futuro de vida digna aquí. Y eso pasa por repensar cómo nosotros vamos a aumentar los niveles salariales de la República Dominicana para que las familias dominicanas puedan vivir mejor, puedan garantizar una vida digna, una vivienda digna, servicios básicos dignos. Y cómo nosotros vamos a proteger esos ecosistemas, esas áreas protegidas, esas cuencas, esos bosques, para garantizar que tengamos agua en esta media isla futuro, para garantizar cómo vamos a transformar el sistema de producción de alimentos en un mundo en el que va a haber cada vez más sequía, cada vez más huracanes, hacia sistemas precisamente agroecológicos que son más resilientes, menos dependientes de esos insumos extranjeros, en un mundo en el que todos los suministros globales pueden colapsar, como nos mostró la pandemia, como nos mostró la guerra de Ucrania. ¿Cómo vamos a construir soberanía energética para que si ese suministro de petróleo colapsa, no afecte nuestra economía, porque nosotros produzcamos toda nuestra energía con viento, con sol, con biomasa, con biogás, que tenemos la capacidad, el potencial y que además estaría dinamizando nuestra propia economía? Entonces es el momento de que apostemos y trabajemos por esa visión del país que podemos ser y soñemos y trabajemos para construirlo, o soltemos la toalla y todo el mundo que pueda que se salve. Que empiecen a hablar. Entonces en Opción Democrática decimos no, apostamos a la esperanza. En los últimos minutos, ¿cómo ves la mujer en la política?
creo que hace falta que muchas más mujeres entremos a la política. Me encanta la frase de Michelle Bachelet que dice, cuando una mujer entra en la política, esa mujer cambia. Pero cuando muchas mujeres entramos a la política, cambia la política. Y la política dominicana hay que cambiarla. Así que esta candidatura también es una invitación a las mujeres a que nos involucremos en la política, que somos importantes en esos espacios de toma de decisión y nuestro liderazgo es importantísimo. Un último mensaje de alguien que no estaba en la política, pero era activista y profesional y muy capaz en medios de comunicación, periodismo. A esos jóvenes que ustedes como partido también, es algo que hay que resaltarle, tienen mucha juventud en ella. ¿Qué puedes decirle? Intégrense, búsquenos, busquen los espacios que los estamos creando. Una de las cosas más difíciles cuando yo como joven sentí inquietud social fue encontrar un espacio donde yo pudiese canalizar y formarme sobre esos temas. Y esos espacios los estamos creando en Opción Democrática con la gente que se acerca. Entonces búsquenos en las redes, busquen Virginia Antares, Opción Democrática, escríbanos. Todas las semanas tenemos inducciones donde les explicamos a la gente interesada cómo hacemos esa buena política, a qué aspiramos, cómo nos organizamos. Y este es el momento de hacerlo y de involucrarse. Hay que atreverse, hay que apostar a la esperanza. Me gustó. Virginia, te deseo lo mejor y a Opción Democrática. Gracias, Jordi. Un placer. Se puede hacer política de forma honesta. Y no solamente por lo que dijo Virginia en todo el ámbito de la entrevista, sino que tiene una referencia con alguien bien ligado como su hermano José Horacio. Y también Mario Sosa. Usted dirá, son dos, pero se puede. Vamos a la pausa.